Efectivamente, escuchamos en las noticias el llamamiento a un concurso público para las personas que desean presentar o postularse a candidaturas para comisionado o comisionada de derechos humanos en el país. Esta es una figura de rango constitucional, es uno de los principales cargos del país porque es una institución que tiene características por ley de ser un órgano independiente, tiene también características de, por ley también de solicitar todo tipo de información a las autoridades públicas y hacer recomendaciones que son vinculantes, a diferencia de, por ejemplo, lo que a veces pensamos sobre las resoluciones de organismos internacionales, que la vinculancia está más dada por la voluntad política, pero igual está sucediendo lo mismo con la figura del comisionado de derechos humanos. En los últimos años hemos visto que pese a que el comisionado tiene estas potestades, en la medida en que el cargo se fue politizando a lo largo de los últimos años, tal vez en las últimas dos personas que han ostentado la titularidad, particularmente después del golpe de Estado, observamos que no se usa esa facultad que tiene el comisionado de poder realmente hacer una defensa de derechos humanos que implique la responsabilidad de señalarle al Estado dónde está violándose los derechos humanos y que al mismo tiempo exigirle a las autoridades, a los distintos funcionarios públicos que cumplan con esas recomendaciones. Por eso la selección del comisionado creo que es una de las organizaciones más importantes del país, por ese peso que tiene. Lastimosamente, quienes van a elegir al comisionado de derechos humanos en los últimos años en la selección de altas autoridades del Estado, lo que le han ofertado al pueblo hondureño es una altísima politización. Entonces ustedes mira los ejercicios de elección del Ministerio Público, de la Corte Suprema, los ejercicios del Tribunal Superior, bueno, a la hora electoral o el de cuentas, etcétera, ¿no? Los procesos de selección de altas autoridades en Honduras han estado marcados por la alta politización y tememos entonces que en el caso del comisionado de derechos humanos suceda de igual forma. Y sin embargo, sigo insistiendo, esperaría que la comunidad internacional, que se preste mucha atención también en la medida que tenemos la oficina del alto comisionado presente en el país, que pueda vigilar que este proceso realmente dé garantías de transparencia, garantías de igualdad de oportunidades y garantías de despolitización y de no injerencia de actores estatales. Creo que hay que recordar que Honduras figura a nivel mundial, de acuerdo a informes de la ACNUD, como también informes de relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos. Así lo dicen estos organismos. Para defensores ambientales, en algunos años Honduras fue el país más peligroso, de acuerdo a Global Witness, por lo menos forma parte de los 10 países más peligrosos para defensores ambientales. Para personas LGTB, de los 7 países más peligrosos a nivel mundial también. En el caso de los periodistas, de los países donde hay mayor riesgo para ejercer la libertad de expresión, no solo por la criminalización, sino por los asesinatos de comunicadores y periodistas. Entonces, en ese contexto necesitamos a alguien que realmente sepa proteger los derechos humanos y que sea capaz de identificar que quien ha estado violentando los derechos humanos es el Estado de Honduras. Y entonces significa que esta persona lo último que debe de hacer es negociar y pactar con el Estado. Ahora, abogada, ¿en qué momento se perdió la mística de los defensores del pueblo, de los comisionados nacionales de derechos? Hemos tenido 3 y todavía la administración del doctor Leo Valladares no ha sido superada. Bueno, el doctor Leo Valladares creo que fue el comisionado con mayor características de independencia, como en su momento el doctor Orellana lo fue como fiscal general en el Ministerio Público. Eso nos lo dice la historia de manera clara. El doctor Leo Valladares se atrevió, por ejemplo, a sacar un informe sobre la desaparición forzada en Honduras, señalando las instituciones y nombres de personas responsables, y eso permitió de alguna manera enjuiciar las principales violaciones a derechos humanos en el país. Creo que hay que señalar y destacar que desde el golpe de Estado hasta la fecha, la figura del comisionado de derechos humanos tenía categoría B a nivel internacional. Hay una asociación de ombudsman que siguen los principios de París sobre las instituciones independientes para la protección de derechos humanos, y el comisionado de derechos humanos en Honduras ha hecho muchísimos esfuerzos por lograr recuperar la categoría A. Entendemos que el año pasado finalmente se recobró, pero esa categoría se recobró después de 10 años a partir de un poco más de beligerancia en la figura del comisionado, pronunciándose sobre algunos temas
de violaciones a derechos humanos de algunos sectores sociales. Pero esa categoría puede perderse fácilmente en la medida que la institución siga en un proceso o profundizándose la politización y que la institución realmente no se atreva a señalar las principales violaciones a derechos humanos por quedar bien con quienes ejercen el poder político, tanto a nivel de los tres poderes del Estado. Hubo una discriminación de una funcionaria de la energía renovable en contra de los pueblos originarios, sin embargo el ombudsman se llamó al silencio y a esta señora recientemente le acaban de presentar requerimiento fiscal. Sí, bueno, lo que mencionamos, el comisionado de derechos humanos como figura ha perdido protagonismo. Todos los días vemos cómo se violan derechos humanos en el sector extractivas, en el sector de libertad de expresión, en el sector de las comunidades LGTBI, los femicidios, etcétera, y realmente no se siente. O sea, la institucionalidad está, pero no se siente. Y en un país como Honduras, con los altos niveles de violaciones a derechos humanos señalados por la comunidad internacional, el rol del comisionado debe ser un rol protagónico, activo e independiente.